Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en clases de antenas. Soy el ingeniero Roberto Breslin y vamos a ver en esta clase, la número 10, varios temas, entre ellos el dipolo sobre el plano eléctrico conductor. El dipolo sobre el plano eléctrico conductor, sobre todo el dipolo vertical de cuarto de onda, va a ser uno de los temas más importantes que vamos a ver en esta unidad número 2, en donde vamos a terminar de desarrollar las antenas de hilo y particularmente esta antena tan importante para las comunicaciones, especialmente las comunicaciones móviles. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a ver el dipolo sobre plano eléctrico conductor. Ahí vamos. Las antenas sobre planos conductores. Una situación habitual es tener una antena que esté sobre un plano eléctrico conductor. Por ejemplo, arriba de un auto, en un barco, instalado un dipolo sobre el suelo, ya que a cierta frecuencia el suelo es un conductor perfecto. O sea, estamos hablando de una tierra, no para todas las frecuencias, porque sabemos que en ciertas frecuencias el suelo implica un rebote de la onda, pero para ciertas frecuencias se lo considera un plano eléctrico conductor. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una antena instalada mediante un conector magnético sobre un auto. Acá tenemos en barcos, instalada sobre el mástil, y acá tenemos una antena directamente montada sobre el suelo, utilizando el suelo como plano eléctrico conductor. Vamos a tener dos casos particulares en el PEC. El dipolo que esté dispuesto verticalmente o el dipolo que esté dispuesto horizontalmente sobre un plano eléctrico perfecto, que es lo que llamamos un Perfect Electric Conductor o PEC, o plano eléctrico conductor. También podemos tener un plano magnético conductor. En el caso del PEC, lo que vamos a tener como características es que una corriente eléctrica vertical tiene una imagen de igual dirección y sentido, y una corriente eléctrica horizontal tiene una imagen de igual dirección pero de sentido contrario. Vamos a ver qué significa esto. Lo que significa es que si nosotros tenemos una antena dispuesta sobre un plano eléctrico conductor, esta antena va a tener una imagen, debajo del plano conductor. En este caso lo que dice que la corriente eléctrica, una corriente eléctrica vertical, tiene una imagen de igual dirección y sentido. Esto significa que si la corriente acá la consideramos hacia arriba, en la imagen la corriente también va a ser para arriba. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de un dipolo horizontal sobre el plano eléctrico conductor, va a tener una imagen debajo del plano eléctrico conductor. Pero en este caso, si nosotros tenemos una corriente que va así, en el plano eléctrico conductor, debajo del plano eléctrico conductor, la imagen va a tener una corriente del sentido opuesto. ¿Correcto? En el caso de los planos magnéticos conductores, se va a dar que una corriente eléctrica vertical tiene una imagen de igual dirección pero de sentido contrario, y que una corriente eléctrica horizontal tiene una imagen de igual dirección y sentido, es decir, todo lo opuesto.
Acá tenemos un dipolo vertical sobre un plano eléctrico conductor. Vamos a considerar que la antena tiene una longitud L y que el centro de la antena, o sea, la alimentación de la antena, está a una altura H con respecto al plano eléctrico conductor. El procedimiento para calcular las características radioeléctricas, ¿cuál va a ser? Sustituir el problema original por uno equivalente, como lo hemos planteado, utilizando la teoría de imágenes. Luego, a partir de la corriente, vamos a calcular el vector de radiación n, y de la solución que obtengamos, vamos a restringir la validez al semiespacio superior, ya que en el inferior, obviamente, no existe radiación. Vamos a ver cómo es el cálculo vertical sobre el dipolo, del dipolo sobre un plano eléctrico conductor. Este es nuestro punto de partida, el dipolo a una determinada altura, y por lo tanto, aplicando la teoría de imágenes, podemos decir que esto es lo mismo que tener dos antenas que están igualmente orientadas y que es la estructura que se llama antenas colineales, y van a estar separadas una de otra a una altura H con respecto al plano eléctrico conductor y H hacia abajo con respecto al plano eléctrico conductor. Obviamente, como ya hemos visto en otras antenas, el análisis va a ser analizar la suma de los vectores de radiación, y simplemente esa suma nos va a dar un vector de radiación final n, que nos va a permitir calcular directamente el potencial vector A y también, por supuesto, los campos radiados. Obviamente vamos a tener, tal como dice la teoría, que si tenemos resuelta el vector de radiación de una porción de la antena, luego simplemente vamos a eliminar la segunda porción de la antena y nos va a dar el vector de radiación total, la potencia de radiación total. Se trata entonces de resolver el problema de radiación de dos dipolos radiantes que están en fase en el espacio libre. De hecho, de lo que se trata es de lo que se denomina un array, una agrupación de dos elementos. Esto nos va a dar la posibilidad de empezar a hablar de agrupaciones de antenas o array de antenas, porque en realidad son dos antenas que están en una agrupación. Esa agrupación obviamente va a producir un efecto de interferencia, y ese efecto de interferencia es el que luego vamos a generalizar para arrays de varios elementos, ¿no? El primer paso, obviamente, es calcular el vector de radiación n. N, obviamente, va a ser la suma de el n up y el n down, es decir, del vector de radiación de la antena que está arriba del plano eléctrico conductor y del n down, que es el vector de radiación de la antena que está debajo del plano eléctrico conductor. El análisis lo vamos a hacer en cuanto a la densidad de corriente, considerando una densidad de corriente, por ejemplo, uniforme, y donde vamos a tener que considerar que Z' va a estar comprendida entre H menos L sobre 2 y H más L sobre 2. Es decir, H más L sobre 2 y H menos L sobre 2. ¿Correcto? Por lo tanto, la integral que vamos a plantear va a ser para, por ejemplo, n_up, la integral de x entre menos infinito e infinito, de y entre menos infinito e infinito, y de z entre h menos L sobre 2 y h más L sobre 2. De que de la densidad de radiación en x, la densidad de radiación en y,
multiplicado por las fases en X, la fase en Y y la fase en Z. Estas fases no son la fase al punto lejano, tal como veríamos en el vector de radiación ya final, sino es la fase que tenemos de cada uno de los puntos de análisis, o sea, entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Esto nos va a dar como resultado I por E a la J kz por H y multiplicado por un factor que es 2 seno de kz sobre L sobre 2 sobre kz multiplicado por el vector Z. Es decir, esto nos va a dar la forma que va a tener el lóbulo de radiación, que es una forma de un típico dipolo, o sea, una forma de seno en coordenadas esféricas, ¿no? En el caso, este es el caso entonces de NAP, en donde vamos a tener nuestra corriente, un factor de fase y un factor de forma del lóbulo de radiación, donde kz va a ser K por coseno de teta por L igual a 2pi sobre lambda coseno de teta de L. Entonces vemos que acá no aparece la altura, sino simplemente aparece el típico dipolo, en donde la forma del dipolo, la forma del lóbulo de radiación va a ser una forma dependiente solamente del ángulo teta, es decir, no del ángulo phi. Si es mucho menor que 1, ya que L es mucho menor que lambda, por ser un dipolo corto. Por lo tanto, el NAP finalmente nos va a terminar dando algo esperado, que es I por L, que prácticamente es la totalidad de la corriente si tenemos una distribución uniforme, por E a la J kzh por el vector Z. Es decir, en la fase aparece H, porque tenemos que considerar la fase que se produce con respecto a la coordenada origen del plano en donde estamos analizando. Por lo tanto, vamos a tener que H tiene influencia en la fase, lo cual es lógico, porque ya habíamos tenido una influencia que es kz cuando consideramos diferentes puntos referenciados al centro de coordenadas, y en este caso tenemos que sumarle a esa fase el agregado de la distancia que hay h al centro de coordenadas. De la misma modo, bueno, en coordenadas esféricas, entonces vamos a tener I por L por E a la J kzh por el seno de tita, que nos da un vector, un lóbulo de radiación senoidal, que es lo esperado, con una determinada fase. Y el N-down nos da exactamente igual, con la diferencia que va a aparecer un número negativo, una fase negativa, porque es la que estamos considerando con un H debajo o en el plano negativo con respecto al centro de coordenadas. La suma de ambos nos daría el N en teta total, que es I por L por el seno de teta, por 2 coseno de KH coseno de teta. Si operamos con el vector potencial, o con el potencial vector, vamos a llegar entonces a que no va a existir E en teta, o sea, va a ser igual a 0 para zetas menores que 0, lo cual estamos diciendo efectivamente que debajo del plano conductor no hay radiación, lo cual es lógico, que E phi va a ser igual a 0, esto surge de la resolución de la ecuación, y que sí va a existir un E teta. Analicemos E teta, va a tener J por la impedancia del medio,
por K, por I, por la longitud, por una fase, un retraso de fase, dividido la distancia que hay hacia el punto, y por un factor que es seno de teta. Hasta acá tenemos prácticamente una forma del lóbulo de radiación igual a la de un dipolo común. ¿Sí? Un dipolo común lo que tenía era un retraso de fase, tenía una relación inversa con respecto a la distancia, tenía un factor K, tenía una dependencia con la impedancia del medio y por supuesto con la distribución de corriente, que en este caso va a ser I por L. Y lo nuevo que aparece es este otro factor. Si analizamos más profundamente, vamos a dividir la ecuación en dos partes. Esta primera parte y esta segunda parte. Esta primera parte es ni más ni menos que el campo radiado por un dipolo elemental. Tiene la misma forma. Fíjense que no tiene dependencia con H. ¿Correcto? Y esta segunda parte, que es un módulo cosenoidal, sí tiene dependencia con H. O sea, tiene dependencia con teta, obviamente, pero también aparece una dependencia con H. Esto es lo que llamamos el factor de agrupación. Entonces podemos decir que cuando tenemos una agrupación de antenas, siempre vamos a tener que es la multiplicación de lo que es el campo radiado por un dipolo elemental y un factor de agrupación, multiplicado por un factor de agrupación. Es decir, que una agrupación de antenas no es otra cosa que la radiación de un dipolo elemental multiplicado por un factor X de agrupación. ¿Correcto? Vamos a ver cómo es el análisis que se hace. Acá tenemos el resultado de este factor de agrupación. Y el resultado de este factor de agrupación es simplemente que se produce un lóbulo de radiación un poco más ancho, más ensanchado, que el lóbulo de radiación común. En este caso, fíjense que H es igual a 0 lambda. Y entonces tenemos simplemente la superposición prácticamente de los dos lóbulos de radiación. En este caso, H es 0 lambda. Entonces prácticamente una antena está colineal y tocándose con la otra. Por lo tanto, se produce simplemente la agrupación de los dos lóbulos de radiación, generando un poquito de mayor ancho del lóbulo o menor directividad. Si subimos un poco la antena, ya tenemos una modificación, va disminuyendo el ancho de ese patrón de radiación y aumentando un poco la directividad. Si subimos un poco más, va aumentando la directividad y recordemos, en este caso tenemos un cuarto de lambda. Recordemos qué sucede cuando aumenta la directividad. Cuando aumenta la directividad, lógicamente, cuando aumenta la directividad por el hecho de subir en altura la antena, nos va a generar una mayor directividad, pero justamente el tener una mayor directividad tiene como consecuencia la generación de lóbulos secundarios. Recordemos que los lóbulos secundarios son potencia que se pierde con respecto a los lóbulos principales, ¿sí? O sea, se aplica potencia sobre los lóbulos secundarios. En este caso tenemos 0,375 de lambda y ya vemos la aparición del lóbulo secundario. Si subimos un poco más la altura con respecto al PEC, tenemos una mayor directividad, pero también mayor potencia en los lóbulos secundarios. Acá tenemos 0,5 de lambda, y 0,5 de lambda se dice que es la mayor directividad que tiene
una antena vertical sobre un plano eléctrico conductor, ¿no? Luego, si seguimos subiendo, por ejemplo, a un lambda, ya prácticamente el lóbulo que podríamos llamar lóbulo principal ha disminuido mucho, está sobre el horizonte, pero si bien tiene una gran directividad, perdió mucha potencia y ya no podemos distinguir cuál es el lóbulo principal del lóbulo secundario. Por lo tanto, ya no podemos hablar de una gran eficiencia, de una gran directividad, porque prácticamente el lóbulo secundario tiene casi la misma potencia que el lóbulo principal. Si nos vamos a una altura un poquito más mayor, por ejemplo a 2 lambda, se reproducen cada vez más lóbulos secundarios y entonces estamos perdiendo totalmente la directividad. Y si nos vamos más arriba, a 4 lambda, son todos lóbulos secundarios. Conclusiones. Los campos radiados son independientes de phi, algo que ya habíamos concluido a partir de la ecuación. La antena presenta simetría respecto al eje Z, lo cual es lógico. El diagrama siempre mantiene un nulo en la dirección axial, porque estamos hablando de antenas dipolo. Siempre va a haber un máximo en el horizonte. Y el número de lóbulos aumenta en la medida que aumenta la directividad. Acá tenemos un gráfico en donde está especificada la directividad en función de la cantidad de lambdas. Y podemos ver claramente que el máximo de directividad obviamente se produce en medio lambda. O sea, cuando tenemos medio lambda, tenemos la máxima directividad. O sea, cuando estamos a 0,5 de lambda con respecto al plano eléctrico conductor, vamos a tener la mayor directividad. Y la otra conclusión es que la directividad, cuando el dipolo está eléctricamente muy cerca del PEC, es el doble que la del dipolo en espacio libre. Bien, en cuanto a la resistencia de radiación, hemos dicho que la resistencia de radiación de una configuración con PEC, de un dipolo corto sobre PEC, era mayor que la del dipolo en espacio libre. De hecho, acá vemos en este gráfico que la resistencia y radiación, vamos a ver cómo varía la relación de resistencia y radiación en relación con el dipolo elemental en el espacio libre en cuanto a la relación que hay entre la altura y lambda. Y vemos que cuanto menor es la relación entre la altura y lambda, aumenta la resistencia y radiación. ¿Qué quiere decir? Que cuando la altura es menor que lambda, o sea, este cociente se hace menor a 1, fíjense que la resistencia y radiación aumenta. Esto lo que nos dice es que al disminuir la relación de la altura con respecto a lambda, es decir, por ejemplo, si la altura fuera 0, lo que tendríamos es una relación entre la resistencia y radiación de este dipolo con respecto al dipolo elemental en el espacio libre, se va al doble. Dicho de otra forma, al asentar el dipolo sobre el PEC, lo que tenemos es una resistencia y radiación doble, lo cual implica una potencia Audio Jungle. Audio Jungle.